El hombre. Los pies del hombre se hundieron en la arena dejando una huella sin forma, como si fuera la pezuña de algún animal. Treparon sobre las piedras, engarruñándose al sentir la inclinación de la subida. Luego caminaron hacia arriba, buscando el horizonte. Pies planos, dijo el que lo seguía, y un dedo de menos. Le falta el dedo gordo en el pie izquierdo. No abundan fulanos con estas señas, así que será fácil. La vereda subía entre hierbas llena de espinas y de malas mujeres. Parecía un camino de hormigas de tan angosto. Subía sin rodeos hacia el cielo, se perdía allá y luego volvía a aparecer más lejos, bajo un cielo más lejano. Los pies siguieron la vereda, sin desviarse. El hombre caminó apoyándose en los callos de sus talones, raspando las piedras con las uñas de sus pies, rasguñándose los brazos, deteniéndose en cada horizonte para medir su fin. No el mío, sino el de él, dijo, y volvió la cabeza para ver quién hablaba. Ni una gota de aire, solo el eco de su ruido entre las ramas rotas. Desvanecido a fuerza de ir a tientas, calculando sus pasos, aguantando hasta la respiración. Voy a lo que voy, volvió a decir, y supo que era él el que hablaba. Subió por aquí, rastrillando el monte, dijo el que lo perseguía. Cortó las ramas con un machete. Se conoce que lo arrastraba el ansia, y el ansia deja huella, siempre. Eso lo perderá. Comenzó a perder el ánimo cuando las horas se alargaron y detrás de un horizonte estaba otro, y el cerro por donde subía no terminaba. Sacó el machete y cortó las ramas duras como raíces y tronchó la hierba desde la raíz, mascó un gargajo mugroso y lo arrojó a la tierra con coraje. Se chupó los dientes y volvió a escupir. El cielo estaba tranquilo allá arriba, quieto, traslúcido, sus nubes entre la silueta de los palos guajes, sin hojas. No era tiempo de hojas, era ese tiempo seco y roñoso de espinas y de espigas secas y silvestres. Golpeaba con ansia los matojos con el machete. Se amellará con este trabajito, más te vale dejar en paz las cosas. Oyó atrás su propia voz. Lo señaló su propio coraje, dijo el perseguidor. Él ha dicho quién es. Ahora solo falta saber dónde está. Terminaré de subir por donde subió. Después bajaré por donde bajó, rastreándolo hasta cansarlo. Y donde yo me detenga, allí estará. Se arrodillará y me pedirá perdón, y yo le dejaré ir un balazo en la nuca. Eso sucederá cuando yo te encuentre. Llegó al final. Solo el puro cielo, cenizo, medio quemado por la nublazón de la noche. La tierra se había caído para el otro lado. Miró la casa de él, de la que salía el último humo del resoldo. Se enterró en la tierra blanda, recién removida. Tocó la puerta sin querer, con el mango del machete. Un perro llegó y le lamió las rodillas. Otro más corrió a su alrededor moviendo la cola. Entonces empujó la puerta, solo cerrada a la noche. El que lo perseguía dijo: hizo un buen trabajo. Ni siquiera los despertó. Debió llegar a eso de la 1, cuando el sueño es más pesado, cuando comienzan los sueños, después del descansen en paz, cuando se suelta la vida en manos de la noche y cuando el cansancio del cuerpo raspa las cuerdas de la desconfianza y las rompe. No debe matarlos a todos, dijo el hombre. Al menos no a todos. Eso fue lo que dijo. La madrugada estaba gris, llena de aire frío. Bajó hacia el otro lado, resbalándose por el zacatal, soltó el machete que llevaba todavía apretado en la mano, cuando el frío le entupeció las manos. Lo dejó allí,
lo vio brillar como un pedazo de culebra sin vida entre las espigas secas. El hombre bajó buscando el río, abriendo una nueva brecha entre el monte. Muy abajo, el río corre muyendo sus aguas entre sabinos florecidos, meciendo su espesa corriente en silencio. Camina, da vueltas sobre sí mismo, va y viene como una serpentina enroscada sobre la tierra verde. No hace ruido. Uno podría dormir allí, junto a él, y alguien oiría la respiración de uno, pero no la del río. La hiedra baja desde los altos sabinos y se hunde en el agua, junta sus manos y forma telarañas en el río, no deshace en ningún tiempo. El hombre encontró la línea del río por el color amarillo de los sabinos. No lo oía, solo lo veía retorcerse bajo las sombras. Vio venir las chachalacas. La tarde anterior se habían ido siguiendo el sol, volando emparvadas detrás de la luz. Ahora el sol estaba por salir y ellas regresaban de nuevo. Se persignó hasta 3 veces. «Discúlpenme», les dijo, y comenzó su tarea. Cuando llegó al tercero, le salían chorretes de lágrimas, o tal vez era sudor. Cuesta trabajo matar. El cuero es correoso, se defiende aunque se haga a la resignación, y el machete estaba mellado. «Ustedes me han de perdonar», volvió a decirles. Se sentó en la arena de la playa. Eso dijo el que lo perseguía. Se sentó aquí. No se movió por un largo rato. Esperó a que despejaran las nubes, pero el sol no salió ese día, ni al siguiente. Me acuerdo. Fue el domingo, aquel en que se murió el recién nacido, y fuimos a enterrarlo. No teníamos tristeza. Solo tengo memoria de que el cielo estaba gris y de que las flores que llevamos estaban desteñidas y marchitas, como si sintieran la falta del sol. El hombre ese se quedó aquí, esperando. Allí estaban sus huellas, el nido que hizo junto a los matorrales, el calor de su cuerpo abriendo un pozo en la tierra húmeda. No debía haberme salido de la vereda, pensó el hombre. Por allá ya hubiera llegado. Pero es peligroso caminar por donde todos caminan, sobre todo llevando este peso que yo llevo. Este peso se ha de ver por cualquier ojo que me mire. Se ha de ver como si fuera una hinchazón rara. Yo así la siento. Cuando sentí que me había cortado un dedo, la gente lo vio y yo no, hasta después. Así ahora, aunque no quiera, tengo que tener alguna señal. Así lo siento, por el peso, o tal vez el esfuerzo me cansó. Luego añadió: no debí matarlos a todos. Me hubiera conformado con el que tenía que matar, pero estaba oscuro y los bultos eran iguales. Después de todo, así de a muchos les costará menos el entierro. Te cansarás primero que yo. Llegaré a donde quieres llegar antes que tú estés allí, dijo el que iba detrás de él. Me sé de memoria tus intenciones, quién eres y de dónde eres y a dónde vas. Llegaré antes que tú llegues. Este no es el lugar, dijo el hombre al ver al río. Lo cruzaré por aquí y luego más allá y quizás salga a la misma orilla. Tengo que estar al otro lado, donde no me conocen, donde nunca he estado y nadie sabe de mí. Luego caminaré derecho hasta llegar. De allí nadie me sacará nunca. Pasaron parvadas de chachalacas, graznando con gritos que ensordecían. Caminaré más abajo. Aquí el río se hace un enredijo y puede devolverme a donde no quiero regresar. Nadie te hará daño nunca, hijo.
Estoy aquí para protegerte. Por eso nací antes que tú, y mis huesos se endurecieron primero que los tuyos. Oía su voz, su propia voz, saliendo despacio de su boca. La sentía sonar como una cosa falsa y sin sentido. ¿Por qué habría dicho aquello? Ahora su hijo se estaría burlando de él, o tal vez no. Tal vez esté lleno de rencor conmigo por haberlo dejado solo en nuestra última hora, porque era también la mía. Era únicamente la mía. Él vino por mí. No los buscaba a ustedes. Simplemente era yo el final de su viaje, la cara que él soñaba ver muerta, restregada contra el lodo, pateada y pisoteada hasta la desfiguración, igual que lo que yo hice con su hermano. Pero lo hice cara a cara, José Alcancía, frente a él y frente a ti, y tú no más llorabas y temblabas de miedo. Desde entonces supe quién eras y cómo vendrías a buscarme. Te esperé un mes, despierto de día y de noche, sabiendo que llegarías a rastras, escondido como una mala víbora. Y llegaste tarde. Y yo también llegué tarde. Llegué detrás de ti. Me entretuvo el entierro del recién nacido. Ahora entiendo por qué se marchitaron las flores en la mano. No debí matarlos a todos, iba pensando el hombre. No valía la pena echarme ese tercio tan pesado en mi espalda. Los muertos pesan más que los vivos, lo aplastan a uno. Debía de haberlos tanteado de uno a uno hasta dar con él. Lo hubiera conocido por el bigote, aunque estaba oscuro. Hubiera sabido dónde pegarle antes que se levantara. Después de todo, así estuvo mejor. Nadie los llorará y yo viviré en paz. La cosa es encontrar el paso para irme de aquí antes de que me agarre la noche. El hombre entró a la angostura del río por la tarde. El sol no había salido en todo el día, pero la luz se había borneado, volteando las sombras, pero supo que era después de mediodía. Estás atrapado, dijo el que iba detrás de él y que ahora estaba sentado en la orilla del río. Te has metido a un atolladero, primero haciendo tu fechoría y ahora yendo hacia los cajones, hacia tu propio cajón. No tiene caso que te siga hasta allá. Tendrás que regresar en cuanto te veas encañonado. Te esperaré aquí. Aprovecharé el tiempo para medir la puntería, para saber dónde te voy a colocar la bala. Tengo paciencia y tú no la tienes. Así que esa es mi ventaja. Tengo mi corazón que resbala y da vueltas en su propia sangre, y el tuyo está desbaratado, revenido y lleno de pudrición. Esa es también mi ventaja. Mañana estarás muerto, o tal vez pasado mañana, o dentro de 8 días. No importa el tiempo. Tengo paciencia. El hombre vio que el río se encajonaba entre altas paredes y se detuvo. Tendré que regresar, dijo. El río en estos lugares es ancho y hondo y no tropieza con ninguna piedra. Se resbala en un cauce como de aceite espeso y sucio y de vez en cuando se traga alguna rama en sus remolinos, sorbiéndola sin que se oiga ningún quejido. Hijo, dijo el que estaba sentado, esperando, no tiene caso que te diga que el que te mató está muerto desde ahora. ¿Acaso yo ganaré algo con eso? La cosa es que yo no estuve contigo. ¿De qué sirve explicar nada? No estaba contigo. Eso es todo. Ni con ella, ni con él. No estaba con nadie, porque el recién nacido no me dejó ninguna señal de recuerdo. El hombre recorrió un largo tramo río arriba. En la cabeza le rebotaban burbujas de sangre. Creí que el primero iba a despertar a los demás con su estertor. Por eso me di prisa.
Discúlpenme la apuración, les dijo, y después sintió que el gorgoreo aquel era igual al ronquido de la gente dormida. Por eso se puso tan en calma cuando salió a la noche de fuera, el frío de aquella noche nublada. Parecía venir huyendo. Traía una porción de lodo en las ancas que ya ni se sabía cuál era el color de sus pantalones. Lo vi desde que se zambulló en el río, apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriente abajo, sin manotear, como si caminara pisando en el fondo. Después regresó a la orilla y puso sus trapos a secar. Lo vi que temblaba de frío, hacía aire y estaba nublado. Me estuve asomando desde el boquete de la cerca donde me tenía el patrón el encargo de sus borregos. Volvía y miraba a aquel hombre sin que él se maliciara de que alguien lo estaba espiando. Se apalancó con sus brazos y se estuvo estirando y aflojando su humanidad, dejando orear el cuerpo para que se secara. Luego se enjarretó la camisa y los pantalones agujereados. Vi que no traía machete ni ningún arma, solo la pura funda que le colgaba de la cintura huérfana. Miró y remiró para todos lados, y ya iba yo a enderezarme para arriar mis borregos, cuando lo volví volver con la misma traza de desorientado. Se metió otra vez al río, en el brazo de en medio de regreso. ¿Qué traerá este hombre?, me pregunté, y nada. Se echó de vuelta al río y la corriente se soltó sangoloteándolo como un reguilete y hasta por poco se ahoga. Dio muchos manotazos y por fin no pudo pasar y salió allá abajo, echando buches de agua hasta desentriparse. Volvió a hacer la operación de secarse en pelota y luego arrendó río arriba por el rumbo de donde había venido. Que me lo dieran ahorita. De saber lo que había hecho, lo hubiera apachurrado a pedradas y ni siquiera me entraría el remordimiento. Ya lo decía yo que era un juilón, con solo verle la cara. Pero no soy adivino, señor licenciado, solo soy un cuidador de borregos. Hasta si usted quiere, algo miedoso da la ocasión, aunque como usted dice, lo pude muy bien agarrar desprevenido y una pedrada bien dada en la cabeza lo hubiera dejado allí tieso. Usted ni quien se lo quite que tiene razón. Eso que me cuenta de todas las muertes que debía y que acababa de efectuar, no me lo perdono. Me gusta matar matones, créame usted. No es la costumbre, pero se ha de sentir sabroso ayudarle a Dios a acabar con esos hijos del mal. La cosa es que no todo quedó allí. Lo vi venir de nuevo a cuenta al día siguiente, pero yo todavía no sabía nada. De haberlo sabido, lo vi venir más flaco que el día antes, con los huesos afuerita del pellejo, con la camisa rasgada. No creí que fuera él. Así estaba de desconocido. Lo conocí por el arrastre de sus ojos, medio duros, como que lastimaban. Lo vi beber agua y luego hacer buches, como quien está enjuagándose la boca, pero lo que pasaba era que se había tragado un buen puñado de ajolotes, porque el chaco donde se puso a sorber era bajito y estaba plagado de ajolotes. Debía de tener hambre. Le vi los ojos, que eran dos agujeros oscuros como de cueva. Se me arrimó y me dijo: ¿Son tuyas esas borregas? Yo le dije que no. Son de quien las parió. Eso le dije. No le hizo gracia la cosa, ni siquiera peló el diente. Se pegó a la más ovachona de mis borregas y con sus manos como tenazas le agarró las patas y le sorbió el pezón. Hasta casi oían los balidos del animal, pero él no lo soltaba. Seguía chupe y chupe hasta que se hastió de mamar. Con decirle que tuve que echarle criolina en las ubres para que se le desinflamaran y no se le fueran a infestar los mordiscos que el hombre le había dado. ¿Dice usted que mató a todita la familia de los Urquidi? De haberlo sabido, lo atajo a puros leñazos.
pero uno es ignorante. Uno vive remontado en el cerro sin más trato que los borregos, y los borregos no saben de chismes. Y al otro día se volvió a aparecer. Al llegar yo, llegó él, y hasta entramos en amistad. Me contó que no era de por aquí, que era de un lugar muy lejos, pero que no podía andar ya porque le fallaban las piernas. Camino y no ando nada. Se me doblan las piernas de la debilidad y mi tierra está lejos, más allá de aquellos cerros. Me contó que se había pasado 2 días sin comer más que puros hierbajos. Eso me dijo. ¿Dice usted que ni piedad le entró cuando mató a la familia de los Urquidi? De haberlo sabido, se habría quedado en juicio y con la boca abierta mientras estaba bebiéndose la leche de mis borregas. Pero no parecía malo. Me contaba de su mujer y de sus chamacos, y de lo lejos que estaba de él. Se sorbían los mocos al acordarse de ellos, y estaba reflaco, como trasijado. Todavía ayer se comió un pedazo de animal que se había muerto del relámpago. Parte amaneció comida de seguro por las hormigas arrieras, y la parte que quedó él la tatemó en las brasas que yo prendía para calentarme las tortillas, y le dio fin. Ruñó los huesos hasta dejarlos pelones. El animalito murió de enfermedad, le dije yo, pero como si no me oyera, se lo tragó enterito. Tenía hambre. Pero dice usted que acabó con la vida de esa gente. De haberlo sabido, lo que es ser ignorante y confiado. Yo no soy más que un borreguero, y de ahí en más no sé nada. Con decirle que se comían mis mismas tortillas y que las embarraba en mi mismo plato. De modo que ahora vengo a decirle lo que sé. ¿Yo salgo encubridor? Pues ahora sí. ¿Y dice usted que me va a meter a la cárcel por esconder ese individuo? Ni que yo fuera el que mató a la familia esa. Yo solo vengo a decirle que allí en un charco del río está un difunto, y usted me alega que desde cuándo, y cómo es, y de qué modo es, y ahora que yo se lo digo, salgo encubridor. Pues ahora sí. Créame usted, señor licenciado, que de haber sabido quién era aquel hombre, no me hubiera faltado el modo de hacerlo perdedizo. Pero yo, ¿qué sabía? Yo no soy adivino. Él solo me pedía de comer y me platicaba de sus muchachos, chorreando lágrimas. Y ahora se ha muerto. Yo creí que había puesto a secar sus trapos entre las piedras del río, pero era él, enterito, el que estaba allí boca abajo, con la cara metida en el agua. Primero creí que se había doblado al empinarse sobre el río y no había podido ya enderezar la cabeza, y que luego se había puesto a resollar agua, hasta que le vi la sangre coagulada que le salía por la boca y la nuca repleta de agujeros, como si lo hubieran taladrado. Yo no voy a averiguar eso. Solo vengo a decirle lo que pasó, sin quitar ni poner nada. Soy borreguero y no sé de otras cosas. En la madrugada, San Gabriel sale de la niebla húmeda de rocío. Las nubes de la noche durmieron sobre el pueblo buscando el calor de la gente. Ahora está por salir el sol, y la niebla se levanta despacio, enrollando su sábana, dejando hebras blancas encima de los tejados. Un vapor gris, apenas visible, sube de los árboles y de la tierra mojada atraído por las nubes, pero se desvanece enseguida, y detrás de él aparece el humo negro de las cocinas, oloroso a encino quemado, cubriendo el cielo de cenizas. Allá lejos los cerros están todavía en sombras. Una golondrina cruzó las calles y luego sonó el primer toque del alba. Las luces se apagaron. Entonces una mancha como de tierra envolvió al pueblo, que siguió roncando un poco más,
adormecido en el color del amanecer. Por el camino de Jiquilpan, bordeando de camichines, el viejo Esteban viene montado en el lomo de una vaca, arreando el ganado de la ordeña. Se ha subido allí para que no le brinquen a la cara los chapulines. Se espanta los zancudos con su sombrero y de vez en cuando intenta chiflar, con su boca sin dientes, a las vacas para que no se queden rezagadas. Ellas caminan rumiando, salpicándose con el rocío de la hierba. La mañana está aclarando. Oye las campanas del alba en San Gabriel y se baja de la vaca, arrodillándose en el suelo y haciendo la seña de la cruz con los brazos extendidos. Una lechuza grazna en el hueco de los árboles y entonces él brinca de nuevo al lomo de la vaca. Se quita la camisa para que con el aire se le vaya el susto y sigue su camino. 1, 2, 10. Cuenta las vacas al estar pasando el guardaganado que hay a la entrada del pueblo. A una de ellas la detiene por las orejas y le dice estirando la trompa: «Ahora te van a deshijar, motilona. Llora si quieres, pero es el último día que verás a tu becerro». La vaca lo mira con sus ojos tranquilos, se lo sacude con la cola y camina hacia adelante. Están dando la última campanada del alba. No se sabe si las golondrinas vienen de Jiquilpan o salen de San Gabriel. Solo se sabe que van y vienen zigzagueando, mojándose el pecho en el lodo de los charcos sin perder el vuelo. Algunas llevan algo en el pico, recogen el lodo con las plumas timoneras y se alejan, saliéndose del camino, perdiéndose en el sombrío horizonte. Las nubes están ya sobre las montañas, están distantes que solo parecen parches grises prendidos a las faldas de aquellos cerros azules. El viejo Esteban mira las serpentinas de colores que corren por el cielo, rojas, anaranjadas, amarillas. Las estrellas se van haciendo blancas, las últimas chispas se apagan y brota el sol entero, poniendo gotas de vidrio en la punta de la hierba. Yo tenía el ombligo frío de traerlo al aire. Ya no me acuerdo por qué. Llegué al zaguán del corral y no me abrieron. Se quebró la piedra con la que estuve tocando la puerta y nadie salió. Entonces creí que mi patrón don Justo se había quedado dormido. No les dije nada a las vacas, ni les expliqué nada. Me fui sin que me vieran para que no me fueran a seguirme. Busqué donde estuviera bajita la barda y por allí me trepé y caí al otro lado entre los becerros. Y ya estaba yo quitando la tranca del zaguán cuando vi al patrón don Justo que salía de donde estaba el tapanco con la niña Margarita dormida entre sus brazos y que atravesaba el corral sin verme. Yo me escondí hasta hacerme perdedizo, arrejolándome contra la pared, y de seguro no me vio, o al menos eso creí. El viejo Esteban dejó entrar las vacas una por una mientras las ordeñaba. Dejó al último a la deshijada, que se estuvo brame y brame hasta que por pura lástima la dejó entrar. Por última vez, le dijo, míralo y lengüetéalo, míralo como si fuera a morir. Estás ya por parir y todavía te encariñas con este grandulón. Y a él, saborealas no más que ya no son tuyas. Te darás cuenta de que esta leche es leche tierna como para un recién nacido. Y le dio de patadas cuando vio que mamaba de las 4 tetas. Te romperé las jetas, hijo de res. Y le hubiera roto el hocico si no hubiera surgido por allí el patrón don Justo, que me dio de patadas a mí para que me calmara. Me zurró una sarta de porrazos que hasta me quedé dormido entre las piedras, con los huesos tronándome de tan zafados que los tenía. Me acuerdo que duré todo ese día entelherido
y sin poder moverme por la hinchazón que me resultó después y por el mucho dolor que todavía me dura. ¿Qué pasó luego? Yo no lo supe. No volví a trabajar con él, ni yo ni nadie, porque ese mismo día murió. ¿No lo sabía usted? Me lo vinieron a decir a mi casa mientras estaba acostado en el catre, con la vieja allá a mi lado poniéndome fomentos y cataplasmas. Me llegaron con ese aviso y que dizque yo lo había matado, dijeron los díceres. Bien pudo ser, pero yo no me acuerdo. ¿No cree usted que matar a un prójimo deja rastros? Lo debe de dejar, y más tratándose de un superior de uno. Pero desde el momento que me tienen aquí en la cárcel por algo ha de ser, ¿no cree usted? Aunque mire, yo bien que me acuerdo de hasta el momento que le pegué al becerro y de cuando el patrón se me vino encima. Hasta allí va muy bien la memoria. Después todo está borroso. Siento que me quedé dormido de a tiro y que cuando desperté estaba en mi catre, con la vieja allí a mi lado consolándome de mis dolencias, como si yo fuera un chiquillo y no este viejo desportillado que yo soy. Hasta le dije, ¡ya cállate! Me acuerdo muy bien que se lo dije. ¿Cómo no iba a acordarme de que había matado a un hombre? Y sin embargo dicen que maté a don Justo. ¿Con qué dicen que lo maté? ¿Qué dizque con una piedra, verdad? Vaya, menos mal, porque si dijeran que había sido con un cuchillo, estarían zafados, porque yo no me cargo cuchillo desde que era muchacho, y de eso ya una buena hilera de años. Justo Brambila dejó a su sobrina Margarita sobre la cama, cuidando de no hacer ruido. En la pieza contigua dormía su hermana, tullida desde hacía 2 años, inmóvil, con su cuerpo hecho de trapo, pero siempre despierta. Solamente tenía un rato de sueño al amanecer, entonces se dormía como si se entregara a la muerte. Despertaba al salir el sol. Ahora, cuando justo Brambila dejaba el cuerpo dormido de Margarita sobre la cama, ella comenzaba a abrir los ojos. Oyó la respiración de su hija y preguntó: ¿Dónde has estado toda la noche, Margarita? Y antes que comenzaran los gritos que acabarían por despertarla, justo Brambila abandonó el cuarto, en silencio. Eran las 6 de la mañana. Se dirigió al corral para abrirle el zaguán al viejo Esteban. Pensó también en subir el tapanco para deshacer la cama donde él y Margarita habían pasado la noche. Si el señor cura autorizara esto, yo me casaría con ella, pero estoy seguro de que se armará un escándalo si se lo pido. Dirá que es un incesto y nos excomulgará a los dos. Más vale dejar las cosas en secreto. En eso iba pensando cuando se encontró al viejo Esteban peleándose con el becerro, metiendo sus manos como de alambre en el hocico del animal y dándole de patadas en la cabeza. Parecía que el becerro ya estaba derrengado porque restregaba sus patas en el suelo sin poder enderezarse. Corrió y agarró al viejo por el cuello y lo tiró contra las piedras, dándole de puntapiés y gritándole cosas de las que él nunca conoció su alcance. Después sintió que se le nublaba la cabeza y caía rebotando contra el empedrado del corral. Quiso levantarse y volvió a caer, y al tercer intento se quedó quieto. Una nublazón negra le cubrió la mirada cuando quiso abrir los ojos. No sentía dolor, solo una cosa negra que le fue oscureciendo el pensamiento hasta la oscuridad total. El viejo Esteban se levantó ya alto el sol. Se fue caminando a tientas quejándose. No se supo cómo abrió la puerta y se echó a la calle. No se supo cómo llegó a su casa, llevando los ojos cerrados, dejando aquel reguero de sangre por todo el camino. Llegó y se recostó en su catre y volvió a dormirse.
Serían las 11 de la mañana cuando entró Margarita en el corral buscando a Justo Brambila, llorando porque su madre le había dicho después de mucho sermonearla que era una prostituta. Encontró a Justo Brambila muerto. ¿Qué dices que yo lo maté? Bien pudo ser, pero también pudo ser que él se haya muerto de coraje. Tenía muy mal genio, todo le parecía mal, que estaban sucios los pesebres, que las pilas no tenían agua, que las vacas estaban reflacas, todo le parecía mal, y hasta que yo estuviera flaco no le gustaba. ¿Y cómo no iba a estar flaco si apenas comía? Si me la pasaba en un puro viaje con las vacas, las llevaba a Jiquilpan, donde él había comprado un potrero de pasturas. Esperaba que se comieran y luego me las traía de vuelta para llegar con ellas de madrugada. Aquello parecía una eterna peregrinación. Y ahora ya ve usted, me tienen detenido en la cárcel y que me van a juzgar la semana que entra porque criminé a don Justo. Yo no me acuerdo, pero bien pudo ser. Quizá los dos estábamos ciegos y no nos dimos cuenta de que nos matábamos uno al otro. Bien pudo ser. La memoria a esta edad mía es engañosa. Por eso yo le doy gracias a Dios, porque si acaba con todas mis facultades ya no pierdo mucho, ya que casi no me queda ninguna. Y en cuanto a mi alma, pues ahí también a él se la encomiendo. Sobre San Gabriel estaba bajando otra vez la niebla. En los cerros azules brillaba todavía el sol. Una mancha de tierra cubría el pueblo. Después vino la oscuridad. Esa noche no encendieron las luces. De luto, pues don Justo era el dueño de la luz. Los perros aullaron hasta el amanecer. Los vidrios de colores de la iglesia estuvieron encendidos hasta el amanecer con la luz de los cirios, mientras velaban el cuerpo del difunto. Voces de mujeres cantaban en el semisueño de la noche. Salgan, 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 ánimas en pena, con voz de falsete, y las campanas estuvieron doblando a muerto toda la noche, hasta el amanecer, hasta que fueron cortadas por el toque del alba. Talpa. Natalia se metió entre los brazos de su madre y lloró largamente allí con un llanto quedito. Era un llanto aguantado por muchos días, guardado hasta ahora que regresamos de Cenzontla y vio a su madre y comenzó a sentirse con ganas de consuelo. Sin embargo, antes, entre los trabajos de tantos días difíciles, cuando tuvimos que enterrar a Tanilo en un pozo de la tierra de Talpa, sin que nadie nos ayudara, cuando ella y yo, los dos solos, juntamos nuestras fuerzas y nos pusimos a escarbar la sepultura, desenterrando los terrones con nuestras manos, dándonos prisa para esconder pronto a Tanilo dentro del pozo y que no siguiera espantando ya a nadie con el olor de su aire lleno de muerte. Entonces no lloró, ni después, al regreso, cuando nos vimos caminando de noche sin conocer el sosiego, andando a tientas como dormidos y pisando con pasos que parecían golpes sobre la sepultura de Tanilo. En ese entonces, Natalia parecía estar endurecida y traer el corazón apretado para no sentirlo bullir dentro de ella, pero de sus ojos no salió ninguna lágrima. Vino a llorar hasta aquí, arrimada a su madre, solo para acongojarla y que supiera que sufría, acongojándonos de todos de paso, porque yo también sentí ese llanto de ella dentro de mí como si estuviera exprimiendo el trapo de nuestros pecados. Porque la cosa es que a Tanilo Santos, entre Natalia y yo, lo matamos. Lo llevamos a Talpa para que se muriera, y se murió. Sabíamos que no aguantaría tanto camino, pero así y todo lo llevamos empujándolo entre los dos, pensando acabar con él para siempre,
Eso hicimos. La idea de ir a Talpa salió de mi hermano Tanilo. A él se le ocurrió primero que a nadie. Desde hacía años que estaba pidiendo que lo llevaran. Desde hacía años. Desde aquel día en que amaneció con unas ampollas moradas repartidas en los brazos y las piernas, cuando después las ampollas se le convirtieron en llagas, por donde no salía nada de sangre, y sí una cosa amarilla como goma de copal que destilaba agua espesa. Desde entonces me acuerdo muy bien que nos dijo cuánto miedo sentía de no tener ya remedio. Para eso quería ir a ver a la Virgen de Talpa, para que ella con su mirada le curara las llagas, aunque sabía que Talpa estaba lejos y que tendríamos que caminar mucho debajo del sol de los días y del frío de las noches de marzo. Así y todo quería ir. La Virgencita le daría el remedio para aliviarse de aquellas cosas que nunca se secaban. Ella sabía hacer eso, lavar las cosas, ponerlo todo de nueva cuenta, como un campo recién llovido. Ya allí, frente a ella, se acabarían sus males, nada le dolería, ni le volvería a doler más. Eso pensaba él, y de eso nos agarramos Natalia y yo para llevarlo. Yo tenía que acompañar a Tanilo, porque era mi hermano. Natalia tendría que ir también, de todos modos, porque era su mujer. Tenía que ayudarlo llevándolo del brazo, sopesándolo a la ida y tal vez a la vuelta sobre sus hombros, mientras él arrastrara su esperanza. Yo ya sabía desde antes lo que había dentro de Natalia. Conocía algo de ella. Sabía, por ejemplo, que sus piernas redondas, duras y calientes como piedras al sol del mediodía estaban solas desde hacía tiempo. Ya conocía yo eso. Habíamos estado juntos muchas veces, pero siempre la sombra de Tanilo nos separaba. Sentíamos que sus manos ampolladas se metían entre nosotros y se llevaban a Natalia para que la siguiera cuidando, y así sería siempre mientras él estuviera vivo. Yo sé ahora que Natalia está arrepentida de lo que pasó, y yo también lo estoy, pero eso no nos salvará del remordimiento, ni nos dará ninguna paz, ya nunca. No podrá tranquilizarnos saber que Tanilo se hubiera muerto de todos modos, porque ya le tocaba, y que de nada hubiera servido ir a Talpa, tan allá, tan lejos, pues casi es seguro de que se hubiera muerto igual allá que aquí, o quizás tantito después aquí que allá, porque todo lo que se mortificó por el camino, y la sangre que perdió de más, y el coraje y todas esas cosas juntas fueron las que lo mataron más pronto. Lo malo está en que Natalia y yo lo llevamos empujones, cuando él ya no quería seguir, cuando sintió que era inútil seguir y nos pidió que lo regresáramos. A estirones lo levantábamos del suelo para que siguiera caminando, diciéndole que ya no podíamos volver atrás. Está más cerca Talpa que Sensontla, eso le decíamos. Pero entonces Talpa estaba todavía lejos, más allá de muchos días. Lo que queríamos era que se muriera. No está por demás decir que eso era lo que queríamos desde antes de salir de ese Sensontla y en cada una de las noches que pasamos en el camino de Talpa. Es algo que no podemos entender ahora, pero entonces era lo que queríamos. Me acuerdo muy bien de esas noches. Primero nos alumbrábamos con ocotes, después dejábamos que la ceniza oscureciera la alumbrada y luego buscábamos, Natalia y yo, la sombra de algo para escondernos de la luz del cielo. Así nos arrimábamos a la soledad del campo, fuera de los ojos de Tanilo y desaparecidos en la noche, y la soledad aquella nos empujaba uno al otro. A mí me ponía entre los brazos del cuerpo de Natalia y a ella eso le servía de remedio. Sentía como si descansara, se olvidaba de muchas cosas y luego se quedaba adormecida con el cuerpo sumido en un gran alivio. Siempre sucedía que la tierra sobre la que dormíamos estaba caliente y la carne de Natalia,
La esposa de mi hermano Tanilo se calentaba enseguida con el calor de la tierra. Luego aquellos dos calores juntos quemaban y lo hacía a uno despertar de su sueño. Entonces mis manos iban detrás de ella, iban y venían por encima de ese como rescoldo que era ella, primero suavemente, pero después la apretaban como si quisieran exprimirle la sangre. Así, una y otra vez, noche tras noche, hasta que llegaba la madrugada y el viento frío apagaba la lumbre de nuestros cuerpos. Eso hacíamos Natalia y yo al lado del camino de Talpa, cuando llevamos a Tanilo para que la Virgen lo aliviara. Ahora todo ha pasado. Tanilo se alivió hasta de vivir. Ya no podrá decir nada del trabajo tan grande que le costaba vivir, teniendo aquel cuerpo como un emponzoñado, lleno por dentro de agua podrida que le salía por cada rajadura de sus piernas o de sus brazos. Unas llagas así de grandes que se abrían despacito, muy despacito, para luego dejar salir a borbotones un aire como de cosa echada a perder que a todos nos tenía asustados. Pero ahora que está muerto la cosa se ve de otro modo. Ahora Natalia llora por él, tal vez para que él vea desde donde está todo el gran remordimiento que lleva encima de su alma. Ella dice que ha sentido la cara de Tanilo estos últimos días. Era lo único que servía de él para ella, la cara de Tanilo, humedecida siempre por el sudor en que lo dejaban los esfuerzos por aguantar sus dolores. La sentía acercándose hasta su boca, escondiéndose entre sus cabellos, pidiéndole con una voz apenitas que lo ayudara. Dice que le dijo que ya se había curado por fin, que ya no le molestaba ningún dolor. Ya puedo estar contigo, Natalia. Ayúdame a estar contigo. Dice que eso le dijo. Acabamos de salir de Talpa, de dejarlo allí enterrado bien hondo en aquel como surco profundo que hicimos para sepultarlo. Y Natalia se olvidó de mí desde entonces. Yo sé cómo le brillaban antes los ojos, como si fueran charcos alumbrados por la luna, pero de pronto se destiñeron, se le borró la mirada como si lo hubiera revolcado en la tierra, y pareció no ver ya nada. Todo lo que existía para ella era Tanilo de ella, que ella había cuidado mientras estuvo vivo y lo había enterrado cuando tuvo que morirse. Tardamos 20 días en encontrar el camino real de Talpa. Hasta entonces habíamos venido los tres solos. Desde allí comenzamos a juntarnos con gente que salía de todas partes, que había desembocado como nosotros en aquel camino ancho, parecido a la corriente de un río, que nos hacía andar a rastras, empujados por todos lados, como si nos llevaran amarrados con hebras de polvo, porque de la tierra se levantaba, con el bullir de la gente, un polvo blanco como tamo de maíz, que subía muy alto y volvía a caer, pero los pies al caminar lo devolvían y lo hacían subir de nuevo, y así a todas horas estaba aquel polvo encima y debajo de nosotros. Y arriba de esta tierra estaba el cielo vacío, sin nubes, solo el polvo, pero el polvo no da ninguna sombra. Teníamos que esperar la noche para descansar del sol y de aquella luz blanca del camino, pero los días fueron haciéndose más largos. Habíamos salido de Sensontla a mediados de febrero y ahora comenzaba marzo, amanecía muy pronto. Apenas si cerrábamos los ojos al oscurecer cuando nos volvía a despertar el sol, el mismo sol que parecía acabarse de poner hacía un rato. Nunca había sentido que fuera más lenta y violenta la vida, como caminar entre un amontonadero de gente, igual que si fuéramos un hervidero de gusanos apelotonados bajo el sol, retorciéndonos entre la cerrazón del polvo que nos encerraba a todos en la misma vereda y nos llevaba como acorralados. Los ojos seguían la polvareda, daban en el polvo como si tropezaran contra algo que no se podía traspasar. El cielo siempre gris, como una mancha gris y pesada que nos aplastaba a todos desde arriba. Solo a veces cuando cruzábamos algún río, el polvo era más alto y más claro,
Zambullamos la cabeza acalenturada y renegrida en el agua verde, y por un momento de todos nosotros salía un humo azul, parecido al vapor que sale de la boca con el frío. Pero poquito después desaparecíamos otra vez entreverados en el sol, cobijándonos unos a otros del sol, de aquel calor del sol repartido entre nosotros. Algún día llegará la noche, eso pensábamos, llegará la noche y nos pondremos a descansar. Ahora se trata de cruzar el día, de atravesarlo como sea para correr del calor y del sol. Después nos detendremos. Después, lo que tenemos que hacer por lo pronto es esfuerzo tras esfuerzo para ir deprisa detrás de tantos como nosotros, delante de muchos otros. De eso se trata. Ya descansaremos bien a bien cuando estemos muertos. En eso pensábamos Natalia y yo, y quizás también Tanilo, cuando íbamos por aquel camino real de Talpa, entre la procesión, queriendo llegar los primeros hasta la Virgen antes de que se le acabaran los milagros. Pero Tanilo comenzó a ponerse muy malo. Llegó un rato en que ya no quería seguir. La carne de sus pies se había reventado, y por la reventazón aquella empezó a salírsele sangre. Lo cuidamos hasta que se puso bueno, pero así todo ya no podía seguir. Me quedaré aquí sentado un día o dos, y luego me volveré a Cenzontla. Eso nos dijo. Pero Natalia y yo no quisimos. Había algo dentro de nosotros que no nos dejaba sentir ninguna lástima por Tanilo. Queríamos llegar con él a Talpa, porque a estas alturas, así como estaba, todavía le sobraba vida. Por eso mientras Natalia le enjuagaba los pies con aguardiente para que se le deshincharan, le daba ánimos. Le decía que solo la Virgen de Talpa lo curaría. Ella era la única que podía hacer que él se aliviara para siempre. Ella nada más. Había otras muchas vírgenes, pero solo la de Talpa era la buena. Eso le decía Natalia. Y entonces Tanilo se ponía a llorar con lágrimas que hacían surcos entre el sudor de su cara, y después se maldecía por haber sido malo. Natalia le limpiaba los chorrotes de lágrimas con su rebozo, y entre ella y yo levantábamos del suelo para que caminara otro rato más, antes que llegara la noche. Así a tirones fue como llegamos con él a Talpa. Ya en los últimos días, también nosotros nos sentíamos cansados. Natalia y yo sentíamos que se nos iba doblando el cuerpo entre más y más. Era como si algo nos detuviera y cargara un pesado bulto sobre nosotros. Tanilo se nos caía más seguido y teníamos que levantarlo y a veces llevarlo sobre los hombros. Tal vez de eso estábamos cansados, con el cuerpo flojo y lleno de flojera para caminar, pero la gente que iba allí junto a nosotros nos hacía andar más aprisa. Por las noches aquel mundo desbocado se calmaba. Desperdigadas por todas partes brillaban las fogatas, y en derredor de la lumbre la gente de la peregrinación rezaba el rosario, con los brazos en cruz, mirando hacia el cielo de Talpa, y se oía como el viento llevaba y traía aquel rumor, revolviéndolo, hasta hacer de él un solo mugido. Poco después todo se quedaba quieto. A eso de la medianoche podía oírse que alguien cantaba muy lejos de nosotros. Luego se cerraban los ojos y se esperaba sin dormir a que amaneciera. Entramos en Talpa, cantando el alabado. Habíamos salido a mediados de febrero y llegamos a Talpa en los últimos días de marzo, cuando ya mucha gente venía de regreso. Todo se debió a que Tanilo se puso a hacer penitencia. En cuanto se vio rodeado de hombres que llevaban pencas de nopal colgadas como escapularios, él también pensó en llevar las suyas. Dio en amarrarse los pies uno con otro con las mangas de su camisa para que sus pasos se hicieran más desesperados. Después quiso llevar una corona de espinas. Tantito después se vendó los ojos y más tarde, en los últimos trechos del camino, se hincó en la tierra. Y así andando sobre los huesos de sus rodillas y con las manos cruzadas hacia atrás, llegó a Talpa aquella cosa que era mi hermano Tanilo Santos. Aquella cosa tan llena de cataplasmas y de hilos oscuros, de sangre que dejaba en el aire al pasar
un olor agrio como de animal muerto, y cuando menos acordamos lo vimos metido entre las danzas. Apenas si nos dimos cuenta que ya estaba allí con la larga sonaja en la mano, dando duros golpes en el suelo con sus pies amoratados y descalzos. Parecía todo enfurecido, como si estuviera sacudiendo el coraje que llevaba encima desde hacía tiempo, o como si estuviera haciendo un último esfuerzo para conseguir vivir un poco más. Tal vez al ver las danzas se acordó de cuando íbamos todos los años a Tolimán en el novenario del Señor, y bailaba la noche entera hasta que sus huesos se aflojaban, pero sin cansarse. Tal vez de eso se acordó y quiso revivir su antigua fuerza. Natalia y yo lo vimos así por un momento. Enseguida lo vimos alzar los brazos y azotar su cuerpo contra el suelo, todavía con la sonaja repicando entre sus manos salpicadas de sangre. Lo sacamos a rastras, esperando defenderlo de los pisotones de los danzantes, de entre la furia de aquellos pies que rodaban sobre las piedras y brincaban aplastando la tierra sin saber que algo se había caído en medio de ellos. A horcajadas, como si estuviera tullido, entramos con él en la iglesia. Natalia lo arrodilló junto a ella, enfrentito de aquella figura dorada que era la Virgen de Talpa, y Tanilo comenzó a rezar y dejó que se le cayera una lágrima grande, salida de muy adentro, apagándole la vela que Natalia le había puesto entre sus manos, pero no se dio cuenta de esto. La luminaria de tantas velas prendidas que allí había le cortó esa cosa con la que uno se sabe dar cuenta de lo que pasa junto a uno. Siguió rezando con su vela apagada, rezando a gritos para oír que rezaba, pero no le valió, se murió de todos modos. Desde nuestros corazones sale para ella una súplica igual, envuelta en el dolor. Muchas lamentaciones revueltas con esperanza. No se ensordece su ternura ni ante los lamentos ni las lágrimas, pues ella sufre con nosotros. Ella sabe borrar esa mancha y dejar que el corazón se haga blandito y puro para recibir su misericordia y su caridad. La Virgen nuestra, nuestra Madre, que no quiere saber nada de nuestros pecados, que se echa la culpa de nuestros pecados, la que quisiera llevarnos en sus brazos para que no nos lastime la vida, está aquí junto a nosotros, aliviándonos el cansancio y las enfermedades del alma y de nuestro cuerpo ahutado, herido y suplicante. Ella sabe que cada día nuestra fe es mejor porque está hecha de sacrificios. Eso decía el señor cura desde allá arriba del púlpito, y después que dejó de hablar, la gente se soltó rezando toda al mismo tiempo, con un ruido igual al de las muchas avispas espantadas por el humo. Pero Tanilo ya no oyó lo que había dicho el señor cura. Se había quedado quieto, con la cabeza recargada en sus rodillas, y cuando Natalia lo movió para que se levantara ya estaba muerto. Afuera se oía el ruido de las danzas, los tambores y la chirimia, el repique de las campanas. Entonces fue cuando me dio a mí tristeza ver tantas cosas vivas, ver a la Virgen allí, mero enfrente de nosotros dándonos su sonrisa, y ver por el otro lado a Tanilo como si fuera un estorbo. Me dio tristeza, pero nosotros lo llevamos allí para que se muriera. Eso es lo que no se me olvida. Ahora estamos los dos en Sensontla. Hemos vuelto sin él y la madre de Natalia no me ha preguntado nada, ni qué hice con mi hermano Tanilo, ni nada. Natalia se ha puesto a llorar sobre sus hombros y le ha contado de esa manera todo lo que pasó, y yo comienzo a sentir como si no hubiéramos llegado a ninguna parte, que estamos aquí de paso para descansar y que luego seguiremos caminando, no sé para dónde, pero tendremos que seguir porque aquí estamos muy cerca del remordimiento.
y del recuerdo de Tanilo. Quizás hasta empecemos a tenernos miedos uno al otro. Esa cosa de no decirnos nada desde que salimos de Talpa tal vez quiera decir eso. Tal vez los dos tenemos muy cerca el cuerpo de Tanilo, tendido en el petate enrollado, lleno por dentro y por fuera de un hervidero de moscas azules que zumbaban como si fuera un gran ronquido que saliera de la boca de él, de aquella boca que no pudo cerrarse a pesar de los esfuerzos de Natalia y míos, y que parecía querer respirar todavía sin encontrar resuello, de aquel Tanilo a quien ya nada le dolía, pero que estaba como adolorido, con las manos y los pies engarruñados y los ojos muy abiertos, como mirando su propia muerte, y por aquí y por allá todas sus llagas goteando un agua amarilla, llena de aquel olor que se derramaba por todos lados y se sentía en la boca como si se estuviera saboreando una miel espesa y amarga que se derretería en la sangre de uno a cada bocanada de aire. Es de eso de lo que quizá nos acordemos, aquí más seguido, de aquel Tanilo que nosotros enterramos en el camposanto de Talpa, al que Natalia y yo echamos tierra y piedras encima para que no lo fueran a desenterrar los animales del cerro. Muy buenas noches, muchas gracias de nuevo por escucharnos, por ver los dibujos, por darles like, compartir y pues bueno, vamos ya a la mitad de los cuentos de Juan Rulfo. Creo que estamos en tiempo para terminar antes de noviembre y les queremos pedir una dinámica. Si pueden, en los comentarios pongan cuentos de Navidad con finales felices. Nos vemos en unos días. Muchas gracias y buenas noches.